Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Continuamos en esta mañana de domingo estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis en una descripción bastante amplia sobre un sistema bestial que viene sobre el mundo y que causa afectación a la iglesia y que se constituye en un sistema enemigo o antagónico contra el plan perfecto de Dios. Apocalipsis capítulo 13 describe dos bestias. Para muchos ha sido confuso ese tema de las bestias. Nosotros hemos procurado ser bastante amplios y claros en lo que creemos sobre el tema de las bestias, y hemos dicho en la primera parte del capítulo 13 que estamos de Apocalipsis, que la primera bestia que se describe no es un hombre, sino es un sistema, que no es un personaje religioso, sino que es un sistema político, que la primera bestia describe un sistema político, civil, militar, ideológico, que gobierna en las naciones y que extiende todos sus tentáculos sobre el mundo para afectar todo el plan de Dios, las instituciones de Dios y, por supuesto, perseguir a la iglesia, pero que es un sistema político. La segunda bestia, que todavía no hemos descrito, vamos a entrar en un sistema religioso, pero por ahora estamos en un sistema político. La primera bestia no es ni Nerón, ni es Alejandro Magno, ni es Trump, ni es Maduro, ni es ningún hombre de la historia. Es un sistema político que a lo largo de la historia, en los 6.000 años de la humanidad, ha operado con milicias, con leyes, con sistemas judiciales, pero que se contraponen al diseño perfecto de nuestro Dios. Entonces estamos en el versículo 7, que dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Primera bestia, sistema político, sistema gobernante, sistema militar, sistema judicial, que tiene poder, autoridad y trono para ejercer su gobierno y, por supuesto, para perseguir a la iglesia y perseguir todo lo que esté relacionado con Dios. El texto de hoy nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero si ustedes se devuelven un poco al versículo 5, quiero que vayan conmigo, dice, y se le dio boca. Y luego dice, y se le dio autoridad, versículo 5. Y luego el versículo 7, y se le permitió hacer guerra. Y luego en la parte final del versículo 7, y se le dio autoridad. 4 veces en los dos versículos 5 y 7 dice que lo que él hace o lo que esta bestia o este sistema hace o ejecuta no lo hace por sí mismo o por sí misma, sino que lo hace porque alguien le dio permiso o alguien le dio autoridad o alguien delimitó un tiempo específico en el cual este sistema opera de manera cruel o de manera violenta contra las instituciones y contra el plan de Dios. La pregunta es, ¿quién le dio autoridad? ¿Quién es aquel que le dio boca para que hable blasfemias? ¿Quién es aquel que le permitió hacer guerra? ¿Quién es aquel que le otorgó autoridad sobre el mundo entero? Esto es algo que tenemos que descifrar primero para nosotros poder avanzar. Lo que tenemos que decir, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es que aquel que le dio autoridad, que le dio permiso, que le dio oportunidad de regir por un periodo limitado de tiempo, pues es nada más ni nada menos que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios, que es soberano, rey absoluto y que tiene poder y autoridad plena, le dio autoridad limitada y temporal y efímera al sistema bestial o al sistema político o civil para que ejerza autoridad sobre las naciones y para que cumpla el propósito como instrumento en las manos de Dios. Para muchos posiblemente esto sea una locura, decir que Dios le dio autoridad, pero no hay otra forma de entenderlo, porque la bestia no tiene autoridad por sí misma, ni tiene trono por sí misma, ni puede guerrear por sí misma contra las instituciones de Dios. Ella no se manda sola, ella fue establecida por Dios para que cumpla un propósito y ese propósito es limitado, pero también redunda para los planes soberanos de Dios, que es mostrar su gracia y su benevolencia y su preservación. Entonces estamos aquí ante una bestia que ejerce autoridad criminal contra los santos de Dios y los vence. La pregunta es, ¿realmente los puede vencer?
Porque si esta bestia logra vencer las instituciones de Dios, logra vencer a Dios y logra vencer a los santos, es mayor que Dios. No sería, o estaría o en el mismo nivel, o estaría superior a Dios, porque logra vencerlo. Entonces lo que nosotros estamos aquí en el texto es ante una aparente victoria del mal, pero es una victoria que no va a prevalecer. Él piensa o ella piensa que vence y que derrota las instituciones y derrota la justicia y derrota a los santos, pero en la práctica no logra derrotarlos, porque no hay nada ni nadie que pueda derrotar lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha determinado desde la eternidad. Entonces estamos ante una aparente victoria. ¿Cómo vamos a poder entender esa victoria de la bestia? Muy bien. Ustedes saben que hay un país en el mundo que es abanderado de la libertad. De hecho, tienen la gran estatua de la libertad. Y todos los que viajan allá y los que viven allá se promueven o se publicitan como los abanderados de la democracia y de la libertad de los pueblos. Ustedes saben de qué país estamos hablando, ¿cierto? Es el gran país de la libertad, donde hay derechos, donde hay democracia, donde todo el mundo es ciudadano libre. La pregunta es, ¿puede haber un país donde todos los ciudadanos sean libres? ¿No será que en esa bandera de la libertad se legitiman genocidios, invasiones y grandes daños a la población civil a nivel de toda la historia? ¿No será que quienes levantan la bandera de la libertad son opresores? Y también persiguen y también van en contra de la moral. Por supuesto que sí, porque no puede haber ningún sistema humano que sea abanderado de la libertad, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único garante de la libertad es Cristo. El único garante de la libertad plena y absoluta es el Evangelio de Jesucristo, que nos da libertad plena. Pero una nación o un gobierno o una estatua de la libertad no es garante de la libertad de los pueblos, sino más bien legitima la opresión. Nosotros vivimos en un mundo que es opresivo, pero esa realidad opresiva no es contemporánea. La opresión viene desde Génesis 3, a lo largo de la historia se ha visto la opresión de la nación. Nosotros vivimos en un mundo lleno de opresión. Hay muchas naciones que oprimen. Por lo menos hay 10 naciones en el mundo que se catalogan como las naciones más peligrosas para los creyentes. Nosotros no estamos ahí, gracias a Dios. Estamos en una nación medianamente tranquila y pacífica para nosotros los cristianos. Pero hay naciones, especialmente en el Oriente o en el África, que son realmente peligrosas para los creyentes. ¿Cuáles son esas naciones más peligrosas? Afganistán es una de ellas. Es de las naciones más peligrosas para los creyentes, donde los creyentes son torturados y donde más muertos hay de los creyentes. La India es otro país muy peligroso para los creyentes en este momento, que los persiguen, los torturan, y si los encuentran reunidos públicamente, violan a las mujeres o fusilan a las personas o secuestran a los niños. ¿Por qué? Porque es una nación violenta contra los creyentes. Y no solamente está Afganistán, está India, está Corea del Norte también, está Pakistán, Nigeria, de los países más peligrosos, Irán, Irak, ¿sí? Vietnam, países muy peligrosos para los creyentes. A esos países es casi una sentencia de muerte uno decir yo soy cristiano. Por eso seguro algunos hoy no trajeron Biblia, porque en esos países es prohibido portar la Biblia, no por vergüenza, sino porque es casi una sentencia de muerte tener una Biblia, porque lo pueden fusilar, lo pueden secuestrar, lo pueden hostigar y puede causarle muchas otras situaciones. Dentro de los tratos que dan en esos países a los creyentes es que les decomisan sus propiedades, o los expropian, o los fusilan, o los secuestran, los desaparecen. Hay una cantidad de situaciones de persecución y tortura y muerte que se causa a los creyentes en esos países. Esa persecución que se causa a los creyentes en esos países es oficial, no es una persecución marginal, es decir, no son grupos al margen del gobierno que se levantan contra la iglesia, más bien es el mismo gobierno, dentro de sus leyes, dentro de sus normas que ha establecido legalmente el terrorismo y la persecución contra los creyentes. Dicen las estadísticas, queridos hermanos,
que en el mundo muere cada 6 minutos un creyente a causa de la persecución. Es decir, que mientras escuchamos aquí hoy el culto, mientras participamos, estarán muriendo a causa de persecución, es decir, mediante tortura, mediante fusilamiento o mediante muerte cruel, muchos creyentes en el mundo. ¿Quién cuida de esos creyentes? En términos literales del texto, ¿quién está venciendo? La bestia. Porque esos sistemas imperiales, esos sistemas hostigantes contra los creyentes, esos sistemas criminales, bestiales, dragónicos, están logrando su cometido. ¿Cuál es el interés de ellos? Perseguir a los cristianos, derrotarlos, matarlos, causarles gran miedo, desintegrar sus grupos para que ellos no se reúnan, desintegrarlos para que ellos tengan terror y no carguen la Biblia y no prediquen, y para que ellos renuncien al nombre de Jesucristo por temor a ser fusilados, o a ser torturados, o a ser desaparecidos. Yo les pregunto, si nosotros viviéramos en un país como esos, ¿cuál fuera nuestra actitud? Si viviéramos en un país donde no podemos tomar un transporte público con libertad y llevar una Biblia bajo el brazo, ¿qué haríamos? Posiblemente no nos congregaríamos. Posiblemente diríamos, no, yo tengo fe, yo soy muy espiritual, pero no diríamos yo soy cristiano y creo en Jesucristo. Porque sabemos que hay grande amenaza para muchos creyentes en esos países, ¿sí? Hay mucha persecución, pero ¿saben qué hacen los creyentes en esos países? Se reúnen en cuevas, o se reúnen en horas nocturnas, o se reúnen en bodegas, o en fábricas, o en subterráneos. ¿Se reúnen para qué? Para cumplir el propósito de adorar a Dios, y no temen llamarse cristianos. Y en algunos lugares públicos de algunos países donde les permiten reunirse públicamente, llegan estos movimientos armados a perseguirlos y les dicen, si alguno de ustedes renuncia de su fe, les salvamos la vida. Si continúan profesando su fe, los matamos. Y la mayoría se hace matar por causa del Evangelio. Y lo levantan como banderas en las plazas públicas diciendo, aquí estamos matando los que están en contra del régimen, aquí están las cabezas de los herejes, de los que se oponen o resisten al gobierno o al sistema bestial, y de esa manera hostigan a los creyentes. Se cree que en el siglo XX murieron 45 millones de cristianos en el mundo, torturados y perseguidos especialmente en esos países del Lejano Oriente, y países del África y países en persecución, algunos países en América Latina también, o algunas regiones de América Latina. Hermanos queridos, en el mundo hay gran persecución contra los creyentes. Y esa persecución no es a causa del mal comportamiento de los creyentes, o a causa de que ellos ejerzan unas banderas políticas diversas, es a causa de que ellos profesan la fe. ¿Quiénes se levantan en contra de los que profesan la fe? Los sistemas políticos bestiales. ¿Recuerdan en el capítulo 3, el primer versículo, cómo se describe la bestia? ¿De qué color es la bestia? Es roja, es criminal, es una bestia sangrienta, es una bestia que ama la sangre, que vino para hurtar, matar y destruir, y que causa gran daño. Ustedes pueden estar cantando victoria, diciendo, bueno, gracias a Dios nosotros no estamos siendo perseguidos, vivimos en un país libre. Vivimos en un país que nuestra Constitución estipula libertad de culto y libertad pública para reunirnos. Pero saben, la bestia persigue a los creyentes o persigue a la iglesia de dos maneras. Una manera es criminal a través de armas, a través de terrorismo, como en Vietnam, como en Pakistán, en Afganistán, en India, en Corea del Norte o en otros países, o en Siria o Somalia, donde persiguen a los creyentes. Esa es una forma institucionalizada como la bestia persigue a los creyentes y cierra iglesias y mata a los ministros, decomisa las Biblias. Esa es una forma. Pero ¿saben cuál es la otra como esa bestia persigue a los creyentes? A través de la legislación. Nosotros no estamos siendo perseguidos con armas. Ese tipo de persecución no lo tenemos, por lo menos de manera general en la nación, porque tenemos una constitución que nos defiende. Pero ¿saben cómo estamos siendo perseguidos como creyentes hoy en día aquí en nuestra nación? A través de legislaciones inmorales, a través de legislaciones que atentan contra las instituciones
que Dios estableció desde el principio, a través de normas que el Congreso, el Parlamento y los sistemas judiciales dictaminan y que establecen, que hostigan o amordazan a la iglesia de tal manera que no tenemos libertad. No nos persiguen con armas, no van a visitarnos acá a este auditorio con armas y silenciarnos con armas, pero ¿saben cómo pretenden silenciarnos? Con normas. Pretenden silenciar a la iglesia con normas oficiales y legales que son vistas o bien vistas a través de organismos internacionales, pero que el fondo de esas normas es persecución contra la iglesia. Ustedes saben que una forma como nos están persiguiendo a nosotros como iglesia es a través de quitarnos el derecho de educar y de instruir a nuestros hijos. Eso es una norma ya en nuestro país, donde nos prohíben educar a nuestros hijos bajo principios bíblicos, bajo normas bíblicas sagradas, nos prohíben disciplinar y corregir a nuestros hijos. ¿No esa es una forma de hostigarnos? A nosotros hoy en día nos están hostigando en este país a través de no poder libremente ejercer los principios cristianos y dar cátedra de principios bíblicos sobre la familia, sobre la vida, sobre la procreación, sobre la familia, sobre la sociedad. Si un pastor o un creyente da un consejo bíblico y a alguien le incomoda ese consejo bíblico, nos puede poner una querella contra la iglesia o contra el consejero, diciendo es que me dio un consejo sesgado de acuerdo a mi ideología, me dio un consejo inadecuado de acuerdo a mi cosmovisión, y eso significa un llamado de atención o posiblemente también una detención temporal. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo perseguidos con armas, con fusiles, pero estamos siendo perseguidos a través de conceptos legales. Ustedes saben que a partir de la Constitución del 91 en nuestro país se sacó la Biblia de los estamentos públicos, se sacó la Biblia de los estamentos judiciales y se sacó la Biblia de las entidades educativas, de tal manera que ni en establecimientos públicos, ni en establecimientos judiciales, ni en estamentos educativos se es permitido públicamente pregonar o predicar el Evangelio. ¿Eso cómo se llama, hermanos? ¿Eso no es una forma de persecución? Con la venia del Estado y con la bandera de la democracia y con la bandera de la libertad. Es decir, nosotros los creyentes siempre hemos sido perseguidos. Nunca hemos tenido un periodo de paz. Y no pensemos que el hecho de que no nos pongan un arma al cuello o a la frente no significa que no haya persecución. Seguimos siendo perseguidos. La familia sigue siendo perseguida. La moral bíblica sigue siendo perseguida, las iglesias siguen siendo hostilizadas, los ministros siguen siendo hostilizados y perseguidos. ¿Por qué? Porque la bestia es una bestia criminal y es una bestia poderosa que extiende sus tentáculos a través de las leyes, a través de los jueces, a través de las milicias y causa gran represión a la iglesia. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que aunque esa bestia ejerce ese poder, el poder que ella ejerce es limitado y la victoria que ella ostenta es aparente, nunca va a prevalecer. Y yo quiero que nosotros miremos cómo esa bestia opera, para que nosotros no nos engañemos. Porque es probable que usted diga, yo no me quiero ir para esos países en guerra, yo quiero vivir acá porque vivo en paz. Pues no nos confiemos mucho, porque acá estamos siendo perseguidos. En los sistemas educativos, en los sistemas judiciales, en los sistemas legales, los medios de comunicación, ejercen gran presión contra los creyentes y gran represión y hostilidad, y también nos amordazan para que no hablemos públicamente. Por ejemplo, ustedes saben que ya está prohibido por ley del Estado o por decreto que se hable abiertamente sobre el matrimonio bíblico. Está prohibido. Si alguien habla abiertamente sobre el matrimonio bíblico, eso puede ser considerado como una amenaza o un trato inadecuado contra personas que piensan distinto. Entonces casi que nos están diciendo, crea en Dios, pregone la Biblia, pero no diga nada. ¿Sí? No hable abiertamente. Si usted habla abiertamente contra la homosexualidad, contra el lesbianismo, contra las perversiones sexuales, ¿a qué se atiene en este estado? En este estado libre. ¿A qué nos atenemos? ¿A que nos persigan?
o nos quiten la licencia para funcionar como iglesia, o nos hagan una detención por 24 o 48 horas, o a que hagamos una rectificación pública. Ayer estaba hablando con un hermano que me contaba de un pastor que le dio un consejo bíblico a una persona y le dijo, es que eso que usted está haciendo es pecado, y la Biblia dice que es un pecado y hay una consecuencia por su pecado. Esa persona fue y le puso una querella al pastor, y el pastor ahora está querellado. Y él dijo, no, pero es que yo lo que le dije, sí, pero esa persona, pues eso no se puede hacer porque estamos en un país abierto y libre. Entonces ahora esa persona sigue recibiendo consejería, pero tiene que llevar testigo y acompañante del Estado para que el pastor no se vaya a propasar, según ellos, a decirle que eso que él está haciendo o esa persona está cometiendo es un pecado. Entonces, hermanos queridos, esta bestia, que es una bestia terrible, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo primero que tenemos que decir es, esa guerra fue Dios el que permitió que la realice contra la iglesia. Es decir, no nos vayamos en contra del Estado o en contra de esos países. ¿Por qué? Porque ¿quién le permitió hacer guerra a este sistema político? Dios mismo. Fue Dios mismo el que permitió, fue el que dio permiso, fue el que decretó que haya guerra contra la iglesia, contra los santos, y que quienes lideren esa guerra en primer lugar sean los sistemas políticos y los sistemas militares y judiciales. Es decir, el problema no es el Estado, es parte del plan de Dios para la iglesia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuál es la primera forma como esta bestia hace guerra contra los santos? Lo primero es levantándose contra Dios. Y nosotros pudiéramos pensar que son ahora los sistemas políticos. Y no, siempre ha sucedido así. Yo les pregunto, ¿quién le dio permiso a Faraón para levantarse en contra del pueblo de Dios? ¿Quién fue el que autorizó? Y recuerden que hubo un decreto. Y ese decreto no decía prohibido predicar. Ese decreto no decía prohibido reunirse. Ese decreto tampoco decía prohibido orar o confesar a Dios o a Yahvé como el Dios único. ¿Qué decía ese decreto? Los niños varones deben ser ahogados. No eran abortados en esa época, eran ahogados en el río Nilo. Eso decía el decreto, todo niño varón que nazca de aquí en adelante entre los hebreos debe ser ahogado, debe ser lanzado al río Nilo. Ese decreto parecía que no tenía ningún intento represivo o de persecución contra los creyentes, pero sí lo tenía. ¿Cuál era el propósito del faraón? ¿Matar niños simplemente? ¿Cuál era el propósito? Acabar con la descendencia de los hebreos. Y al acabar con la descendencia de los hebreos, él ¿contra quién estaba lanzando su persecución directa? Contra Jesucristo. El propósito de Faraón no eran unos niños, ese no era su interés. El propósito de Faraón, impulsado por el dragón, que es el autor del mal, era perseguir la descendencia del Mesías, destruir la descendencia del Mesías de tal manera que no hubiera Salvador. Y al no haber Salvador se frustra todo el plan de Dios de la redención. Y todo el propósito salvífico quedaba en entredicho y Satanás o esta bestia criminal hubiera cantado victoria. El propósito no fue los niños. Al sistema realmente no le interesan los niños. Es abanderado de los derechos, pero en la práctica los extermina. O sea, realmente no le interesan los niños. No le quitan ni le ponen los niños a un sistema político. Por eso los sistemas políticos se contradicen. En una mano levantan la bandera de los derechos humanos y con la otra levantan su arma para matar o para asesinar o para exterminar. Es una doble moral. Faraón encarnó esa doble moral, porque Faraón tenía ejércitos, se beneficiaba de los hebreos, respetaba supuestamente a los hebreos, les había dado una buena tierra, sabía que el imperio se había levantado porque Dios había dado el diseño económico y el diseño de organización y distribución a través de José, que era hebreo, que todo el poder del imperio egipcio lo habían ayudado a construir los hebreos.
De hecho, se cree que las pirámides las construyeron los hebreos. La Biblia lo registra, ¿cierto? En Éxodo 1 y 2, que ellos eran los que preparaban ladrillo y que construían y tenían capataces. Es decir, todo el poder imperial y toda su riqueza imperial la trabajaron los hebreos. ¿Por qué ahora se viene a matar los niños de los hebreos? O sea, ¿qué mal le habían hecho los hebreos a Faraón? Ninguna. Más bien les habían ayudado a desarrollar su economía, les ayudaron para que ellos no colapsaran como nación, les ayudaron los hebreos para que se hicieran poderosos a través de todo el sistema de distribución de la comida que había almacenado José. No les habían hecho ningún daño, más bien les habían engrandecido. ¿Por qué se levantan contra los niños? ¿Cuál es el interés de Faraón? ¿Matar los hijos de familias indefensas hebreas o destruir el plan de la redención? El objetivo directo de Faraón no fueron los hijos de los hebreos del momento. El objetivo directo fue el plan de la redención. ¿Quién conocía del plan de la redención? ¿Faraón lo conocía? ¿Quién sabía que había una promesa salvífica y que de la descendencia de los hebreos vendría el Mesías? ¿Quién escuchó eso? Génesis 3. Recuerden que en el Edén, cuando Dios viene a pedir cuentas y está ahí la serpiente, está Adán y está Eva, hay una promesa redentiva. Y esa promesa redentiva también tiene juicio sobre la serpiente, pero hay una promesa de esperanza para la mujer y le dice, de la simiente de la mujer vendrá el Salvador. Pero también dice que de la simiente de la mujer atacará y causará una herida mortal a la simiente o a la serpiente. Entonces Faraón sabía, por la influencia del mal de Satanás, que había una promesa de redención y él la quiere exterminar. Entonces, ¿qué es lo primero que hace estos sistemas políticos? Nosotros pensamos que ellos atentan contra la familia, que ellos atentan contra la niñez, eso es lo que nosotros vemos, pero realmente ¿contra quién atentan estos sistemas políticos? ¿Cuál es su propósito directo, su objetivo principal? ¿La familia o Dios? ¿Los hijos o Dios? Nosotros vemos que ellos van contra instituciones visibles, pero ese no es el objetivo que tiene la bestia. El objetivo de la bestia es contra Dios. Recuerden en la época de Herodes. Herodes fue un gobernador judío puesto por los romanos para gobernar. Herodes también dio un decreto. ¿Cuál fue el decreto de Herodes? Mandar a matar los niños menores de 2 años en esa comarca, en esas aldeas. Eran hijos de pastores, eran hijos de aldeanos, hijos de ganaderos, no eran hijos de poderosos. No, él no mandó a matar grandes cantidades de niños en la ciudad, en Jerusalén. Él solo ordenó que se mataran los niños en esa comarca, en los alrededores de Belén, y Belén era una aldea ganadera, pastores humildes. Los pastores en esa época, en esa región, eran personas humildes, no eran hacendados, eran obreros. Y Herodes mandó a matar los niños. ¿Cuál era el interés de Herodes? ¿Causar dolor a esas familias humildes? Esas familias ni le quitaban ni le ponían al sistema político. Herodes tenía solo una finalidad, que dentro de todos esos niños que murieran, matar a Jesucristo. Fue una redada lo que hizo Herodes, fue una pesca milagrosa lo que intentó hacer Herodes, para en medio de todo eso pescar y matar a Jesús. Ese fue realmente su interés. ¿Lo pudo lograr? No lo pudo lograr. Mataron muchos niños. Y la Biblia dice que hubo un gran clamor entre las familias. Algunas estadísticas seculares del momento de historiadores no creyentes dicen que probablemente hubo unos 30 niños muertos, y eso es mucha cantidad para el campo y para esa región, de una manera tan injusta, intentando matar a Jesucristo, pero a Jesús no lo pudieron matar, porque la Biblia dice que en esa madrugada, antes de que entrara en vigencia el edicto de Herodes y que llegaran los soldados a procurar buscar los niños y matarlos, el ángel del Señor avisó a José en sueños y le dijo: levántate a esta misma hora, toma a María y el niño y huye. Y cuando se comenzó a aplicar
el edicto de Herodes, ya José iba en camino con María y el niño. ¿Quién preservó a ese niño indefenso? Dios mismo. En la época de Faraón hubo familias que se rebelaron contra el sistema y que no tuvieron temor a Herodes. Y una de ellas fue la de Anrab y Jocabet, y que preservaron, en este caso, a Moisés y le salvaron la vida. Hermanos queridos, la guerra encarnecida que hace esta bestia es contra Dios. Y en ese paso daña y afecta a muchos creyentes y los persigue y los hostiliza. Siria y Asiria, cuando persiguieron el sistema monárquico hebreo y cuando lograron llevar cautivos a los judíos o a los hebreos en ese momento a territorio sirio o babilónico, ¿qué querían destruir? ¿A ellos realmente les interesaba llevar secuestrados a los hebreos? ¿A ellos realmente les interesaba matar a los hijos de los hebreos y llevarlos cautivos y exterminar el país? ¿Cuál era el objetivo que ellos tenían? No eran ni las mujeres hebreas, no les interesaban los soldados hebreos, no les interesaban las armas de los hebreos porque no eran muy buenas, no les interesaba nada de la población hebrea, ni de la economía o el territorio o la agricultura hebrea. ¿Qué era lo que les interesaba? Destruir el templo. El objetivo de ellos era destruir el templo, destruir la monarquía o convencerlos de que se quedaran bajo colonia de ellos y llevarse las riquezas del templo, principalmente el arca de la alianza o el arca del pacto. Eso es muy importante. Toda la persecución que el pueblo de Dios sufrió en el Antiguo Testamento, el objetivo siempre fue el templo y el objetivo directo fue el arca de la alianza. ¿Por qué era el tesoro preciado para los enemigos? Porque el arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios y el símbolo de la redención y de la justicia de Dios para el pueblo. Entonces esta bestia política, esta bestia militar, esta bestia ideológica persigue no a los creyentes de forma directa, sino a Dios y todo lo que represente Dios, la Biblia, las instituciones que representan a Dios, la moral que representa a Dios y los creyentes que representan a Dios. Hace guerra contra Dios. La pregunta es, ¿podrá la bestia vencer a Dios? ¿Puede la bestia derrotar a Dios? Entonces, ¿por qué dice acá que se le permitió hacer guerra y vencer? Porque aparentemente venció. Recuerden que logró llevar a los hebreos al exilio, los sirios, los asirios, logró mantenerlos cautivos por mucho tiempo en Egipto, esta bestia faraónica, y luego en el Nuevo Testamento Herodes logró exiliar a Jesús y a la familia de Jesús temporalmente en Egipto, es decir, lo logró, y luego logró matar a Jesús y llevarlo a la cruz. ¿Logró la bestia derrotar? Claro que sí, pero temporalmente, visiblemente, aparentemente, porque nunca tuvo ni nunca ha tenido una victoria definitiva. La Biblia dice que esta bestia hace guerra contra Dios. En segundo lugar, dice la Biblia que esta bestia hace guerra contra los creyentes y logra vencerlos. Ahí dice el texto, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No porque la bestia sea vencedora o victoriosa, sino porque logró vencer o perseguir a los creyentes. En el Antiguo Testamento todos los profetas fueron perseguidos y fueron muertos criminalmente. No hubo un profeta del Antiguo Testamento, a excepción de Daniel, que no hayan sido perseguidos por el sistema en Israel mismo y fueron torturados. Recuerden que la Biblia dice, ustedes lo pueden encontrar en Hebreos capítulo 11, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oigan bien, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué más digo? Creyentes perseguidos en el Antiguo Testamento. ¿Qué tipo de persecución les dieron? Apedreamiento, fusilamiento, con dagas, con espadas. Dice también que fueron puestos en hogueras, que fueron aserrados, que fueron echados a fosos de leones, perseguidos con todo tipo de persecución, desmembrados, descuartizados, desaparecidos. Dice la Biblia que las mujeres les sacaban los hijos del vientre, es decir, los abortaban. No era una cesárea, era que los sacaban para estrellarlos contra las peñas, contra las paredes. La Biblia lo registran los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué perseguían a los creyentes? Porque esta bestia no solamente se ensaña con todo lo que es Dios, sino que se ensaña contra los seguidores de Dios y les causa muerte. Hay muchos que piensan que nosotros vinimos aquí al mundo a disfrutar y que los creyentes en el momento en que creen en Cristo solamente disfrutan. Eso no es cierto. Nosotros disfrutamos porque tenemos esperanza eterna y porque tenemos seguridad eterna en las promesas, pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Hay muchos que piensan y estudian Apocalipsis y dicen es que vamos de mal a bien, es decir, el mundo se encamina hacia un florecimiento, hacia un bienestar, hacia una grandeza y plenitud de paz y de tranquilidad y de opulencia. La Biblia dice todo lo contrario, el mundo cada día avanza hacia la apostasía. Muchas veces apostasía a través de las leyes y persecución severa. Juan, cuando está escribiendo el Apocalipsis, se enfrenta a la gran persecución del Imperio Romano. Los emperadores romanos persiguieron a los creyentes de forma cruel, de forma inhumana, de forma que hoy en día sería penalizada por organismos internacionales. Porque dice la historia que a los creyentes los echaban a las hogueras, y ellos clamaban y suplicaban y aún así los mataban. La Biblia dice y la historia lo registra que muchos de ellos fueron descuartizados y lo hacían para fiestas, para celebrar grandes campeonatos o Juegos Olímpicos entre los griegos. Una forma de distracción, o los teloneros de los Juegos Olímpicos eran los cristianos que los descuartizaban y los torturaban, ¿sí? En algún momento hubo emperadores que ordenaron, por ejemplo, atar a los creyentes de las extremidades a 4 bestias salvajes y luego espantaban a esas bestias y los descuartizaban y los torturaban. Y la Biblia lo registra. ¿Y cómo lo registra? Denunciando claramente esas realidades de persecución contra los creyentes. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos siempre han perseguido a la iglesia, a los creyentes. Y los sistemas políticos han derrotado a la iglesia, han logrado cerrar iglesias, han logrado matar creyentes, han logrado perseguir creyentes, han logrado sacar leyes en contra de la iglesia, pero esa victoria es temporal, es aparente, porque Cristo siempre triunfa sobre el mal. La Biblia y la historia registra que en los primeros periodos hubo una persecución tan terrible que se conoce en la historia como la era de los mártires. ¿Sí? En la historia del cristianismo se conoce como la iglesia perseguida, que fueron el segundo, tercer y cuarto siglo. Pero en la historia secular se conoce como la era de los mártires. ¿A quiénes martirizaron? ¿Quiénes fueron los muertos en ese periodo de la era de los mártires? Pues no fueron ideólogos, no fueron activistas sociales, no fueron políticos, no fueron militares, fueron todos creyentes. ¿Cuál fue la causa por la cual persiguieron a los creyentes? En los primeros siglos, porque no le hacían la venia al emperador, porque no pasaban por el frente del emperador y decían, el emperador es mi señor. Por no decir eso, los torturaban, los mataban.
terrible. Y sigue sucediendo la misma tortura contra los creyentes. Hoy en día seguimos siendo torturados y amordazados por causa de la fe. Queridos hermanos, la Biblia dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Eso sigue vigente o no? ¿O fue simplemente en Mateo para el primer siglo? Sigue vigente. Es decir, si a usted toda la sociedad no lo aborrece, preocúpese. Porque ese sistema político adverso persigue a los creyentes. Y la Biblia dice, habrá persecución contra los creyentes. Hechos 5, 17 y 18 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, secta dice la Biblia, de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. De los apóstoles del Señor, todos a excepción de Juan, murieron torturados. Y todos fueron perseguidos, inclusive Juan. Juan está escribiendo siendo exiliado. ¿Quién lo exilió? Sistemas políticos, judíos y romanos. Los griegos, los helénicos, persiguieron a los apóstoles hasta que fueron llevados a muy lejanas tierras y fueron tratados de manera cruel. Juan fue tratado cruelmente. No fue muerto cruelmente, pero fue tratado cruelmente porque fue exiliado, fue llevado a una isla desértica y fue abandonado allí a su propia suerte. Pero allí él está escribiendo que aunque haya persecución, hay esperanza para los creyentes. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Se acuerdan quién otro hizo gran persecución contra los creyentes? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Esteban fue uno de los 7 diáconos que estuvo en Jerusalén y que fue uno de los servidores de la iglesia. Es decir, a los diáconos también los torturan, no solo a los ministros. Esteban fue uno de los diáconos fieles servidores del Señor y dice la Biblia, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Uno de los intelectuales más famosos de los judíos en ese momento. Fue uno de los hombres más intelectuales del momento, un políglota, un hombre con una cultura general extraordinaria. Pertenecía a la aristocracia judía, era ciudadano romano, viajaba libremente por todo el mundo griego. Se cree que Pablo sabía por lo menos 5 o 7 idiomas en ese momento. Era un hombre escritor famoso, tenía relaciones internacionales famosas, pero era un perseguidor de los creyentes. Es decir, los intelectuales también persiguen la iglesia. Los jueces, los fiscales, los militares, los políticos de gran rango también persiguen la iglesia. ¿Por qué? Porque no les conviene que haya una entidad o un organismo que tenga principios morales distintos. Porque no les conviene para sus intereses. ¿O ustedes creen que a un gobierno como los nuestros le conviene que haya una institución que se levante en contra de la muerte? No les conviene, porque todas las agendas, ¿sí? Las agendas de los organismos internacionales indican que lo ideal para cualquier nación es aprobar la muerte. En el caso de el aborto, en el caso de la esterilidad, en el caso de las malformaciones y en el caso también de la eutanasia. Son agendas internacionales, respaldadas por organismos internacionales. Esos organismos internacionales dictan las agendas para los gobiernos y los gobiernos están abocados a esas agendas. Y si unas instituciones como las iglesias se levantan en contra de esas agendas, ¿qué hace el Estado?
Los silencia. En algunos lugares los silencia con armas, en otros los silencia a través de quitar licencias, o cerrar iglesias, o perseguir a los creyentes. ¿Por qué? Porque esta bestia persigue a los creyentes. ¿Saben quiénes dentro de esas sectas que persiguieron a los creyentes fueron más sanguinarios? Los saduceos y los fariseos y los herodianos fueron los que más persiguieron a la iglesia. Saulo era fariseo de fariseos, pero él tenía unas relaciones políticas muy estrechas y él se encargó de perseguir. Parecía que Saulo viviera sin oficio, de casa en casa sacando a los creyentes arrastrados para llevarlos a la cárcel. Y estamos hablando de Jerusalén. Pero la Biblia dice que luego Saulo fue tocado por el Espíritu Santo, fue un converso del cristianismo y ahora él pasó de perseguidor a perseguido. Saulo sufrió gran persecución. De todos los apóstoles, el que más persecución sufrió fue Saulo o Pablo. ¿Por qué? Él ahora en carne propia sufrió lo que él hizo contra los creyentes. Dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte, es decir, daba su aprobación. Y la Biblia también dice que la ropa de Esteban la pusieron a los pies de Saulo. Saulo fue un afamado perseguidor de la iglesia. Esta bestia no solamente persigue a Dios, persigue a los creyentes, sino que la Biblia dice que se le dio autoridad sobre todo el mundo. Yo quiero que miremos la parte final del texto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y esto es muy importante que lo notemos, porque ya hemos visto en el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis que los creyentes entonan que Cristo es Salvador y que ha salvado hombres y mujeres de todos los pueblos, tribus, lengua y nación. Esta frase o esta expresión se repite. Es una expresión que se repite, ya se ha dicho anteriormente en el libro de Apocalipsis. Pero la primera vez que se presentó en Apocalipsis dice que Dios o el Cordero salvó personas de todas las tribus, pueblos, lengua y nación, o lenguas y naciones. Y ahora se nos va a decir que esta bestia tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La pregunta es entonces, ¿quién tiene autoridad sobre las tribus y los pueblos? ¿O Dios o la bestia? ¿O es que hay una autoridad compartida? ¿O es que Dios ya tuvo autoridad y ahora le dio autoridad temporal a la bestia? No, lo que está diciendo el texto es que la autoridad del mal tiene un alcance universal. Es decir, Satanás o el dragón, a través de las bestias que gobiernan y que ejercen autoridad política y militar, han alcanzado a permear todos los lugares de la tierra. Es decir, el pecado imputado que viene desde Adán, donde hay un hombre hay pecado y hay maldad, y por lo tanto todos los gobiernos, llámense tribus, pueblos, lenguas o naciones, están llenos de maldad. Si hay maldad en el mundo, esa maldad, ¿quién la representa? Satanás. Satanás representa el sistema de maldad porque es el autor de maldad. ¿Dónde no hay maldad? Donde no hay personas. Pero donde hayan personas, hay maldad porque la Biblia dice que todos estamos bajo pecado. Entonces, donde hay grupos humanos, sean tribus, pueblos, lenguas o naciones, allí hay maldad. La bestia domina y gobierna y ejerce su autoridad. Pero lo que dice el otro texto que ya vimos anteriormente en Apocalipsis, es que Dios en su benevolencia, en su condescendencia, en su plan soberano de redención, quiso en medio de pueblos, tribus y naciones llenas de maldad, dar a conocer el Evangelio, de tal manera que el plan de redención alcanza a tribus, pueblos, lenguas y naciones. No es que cohabiten el bien y el mal, no es que el bien y el mal se necesiten, ¿sí? No es que el bien dependa del mal para existir. Eso no existe en el Evangelio, eso es filosofía pagana, filosofía oriental. Lo que la Biblia dice es que el bien prevalece sobre el mal.
y que aunque hubo maldad y hay maldad en todo el mundo, el evangelio será predicado en todo el mundo, de tal manera que habrá salvos de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Pero yo quiero que nosotros notemos eso. ¿Saben por qué? Porque yo he escuchado y yo lo he dicho y lo hemos dicho muchas veces, cuando pensamos que este país es terrible para vivir, tanta inseguridad, tanta pobreza, tanta desigualdad, ¿por qué no irnos para un país más tranquilo? ¿Sí? Algunos miran al norte, porque el norte es mejor para vivir. ¿Sí? Algunos miran a otros continentes, porque son países más tranquilos, con mejores economías, más pacíficos, donde mis hijos se van a desarrollar y van a tener mejores oportunidades. ¿Qué dice la Biblia? La bestia tiene autoridad sobre toda lengua, todo pueblo, toda tribu y toda nación. Usted puede irse a cualquier nación del mundo, pero no va a tener mayor bienestar que el que tiene acá, porque quien lo sustenta aquí es el que lo va a sustentar allá. En cualquier país del mundo hay maldad, solo que hay diversas formas de maldad. Aquí en este país tenemos un tipo de maldad, pero en otros países tienen otros tipos de maldad que son más notorios o más visibles. Pero en todos los países hay maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. A esa bestia se le dio autoridad sobre toda lengua, todo pueblo, toda tribu y toda nación. Es probable que usted esté muy preocupado aquí por la economía y es probable que en otro país usted tenga mejores condiciones económicas, pero va a tener otras amenazas que aquí no tiene, va a tener otras angustias que aquí no tiene, va a tener otras realidades de maldad que aquí no tiene. Generalmente los países llamados libres o ricos, hoy en día son los países con más perversión moral. Son países donde ya han aprobado una cantidad de leyes inmorales. Hay mejores posibilidades económicas y de educación, pero hay mayores riesgos para el desarrollo de nuestra familia y de nuestros hijos, porque se han aprobado leyes muy destructivas. Ustedes saben que ya algunos de esos países con mejores economías ya aprobaron la pedofilia. Algunos de esos países ya es legal la pedofilia. Ustedes saben que algunos de esos países del norte o algunos estados del norte ya aprobaron, por ejemplo, la zoofilia. Es legal. Nosotros decimos, acá estamos viviendo terrible, pero ¿cómo viven allá? Con mejor economía, pero con más perversión moral. Entonces, así que desempaquen su maleta y quédense acá, porque acá es un país que Dios nos dio para vivir y para predicar el evangelio. Aquí estamos siendo perseguidos, pero en todos los lugares estaremos siendo perseguidos, porque estos sistemas bestiales no persiguen selectivamente un país, ellos persiguen los creyentes. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. A nosotros en algunos lugares, o dependiendo de quien nos cuente la historia, nos han dicho, no, es que hay unas razas o algunos pueblos que son macabros y son sanguinarios, pero hay otros que son pacíficos. ¿Eso es cierto? No. Algunos han dicho, no, es que los negros son violentos y los blancos son pacíficos. ¿Quiénes son los que han causado más genocidios en el mundo? ¿Quiénes son los que han matado a los negros? ¿No son los blancos? Eso no es cierto. No, es que los rojos son más bravos que los mestizos. No, todos somos violentos, todos somos sanguinarios y todos somos pecadores, porque la Biblia lo dice. No es sino que tengamos la oportunidad. Si los negros están al poder, se constituyen sanguinarios, y si los blancos están al poder, serán sanguinarios los blancos. Si los mestizos están al poder, serán sanguinarios. Quien esté en poder se cree con el derecho de usar las armas para exterminar o para violentar. Todos los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones son igualmente sanguinarios. No hay unos mejores que otros. Eso es lo que la Biblia dice. Esta bestia criminal se le dio. ¿Quién le dio la autoridad de ejercer mal en todo el mundo? Dios le dio permiso, pero es un permiso temporal. En el texto anterior leímos que se le dio permiso solamente por 42 meses. Es decir, Satanás y la bestia tienen los días contados.
tiene los días y los meses contados para que sea llamado a rendir cuentas y tendrá que responder por toda su opresión y su represión en el mundo, en su gobierno, pero especialmente por la represión que causa contra los creyentes. Porque la sangre de los creyentes clama a Dios desde la tierra. Eso es muy importante. La Biblia no dice que la sangre de todos los muertos clama a Dios. ¿Cuál es la sangre que llega al trono de la presencia de Dios pidiendo justicia? La de los creyentes. Porque los creyentes han sido muertos injustamente y porque los muertos tienen un abogado defensor que se llama Jesucristo. Los demás muertos, por supuesto que es un crimen y tendrán que los gobiernos y quienes han legitimado sus muertes responder ante Dios. Pero no sube el clamor de ellos ante el trono de la presencia de Dios, como si sube a la presencia de Dios la muerte de los mártires cristianos. ¿Cuáles eran las almas que estaban bajo el altar del sacrificio? Las de los mártires creyentes, no la de cualquier muerto. Toda muerte es censurada ante Dios y tendrá que ser juzgada, porque no hay impunidad en Dios. Pero solo hay una muerte, o unas muertes, que su sangre sube al trono de Dios, y es un verdadero testimonio de que se ha cometido una gran injusticia, no contra un muerto, sino contra Dios y contra el plan de Dios, que es el plan de la redención. Es decir, esta bestia es sanguinaria. La pregunta es, ¿realmente ha vencido esta bestia? Nunca ha vencido, nunca vencerá. Aunque ha logrado matar millones y millones de creyentes, nunca ha vencido. Y posiblemente nos va a matar a nosotros. Pero lo que no sabe esa bestia es que la muerte que le causa a los creyentes redunda en un semillero de creyentes. Ustedes sí sabían que la gran persecución que están teniendo los creyentes en la India está llevando a hacer que la India tenga el mayor crecimiento de cristianos en el mundo. El país con mayor crecimiento de cristianos en el mundo hoy se llama la India, pero es de los países más hostiles al cristianismo. Es prohibido ser cristiano públicamente, es prohibido portar una Biblia, es prohibido reunirse públicamente y si se permiten reuniones solo de 50 personas. No puede pasar de más porque inmediatamente los disuelven. Pero los creyentes están creciendo. ¿Cómo crecen? La persecución hace que los creyentes crezcan. ¿Sí? En Hechos, la persecución hacía que grandes multitudes siguieran el Evangelio. Posiblemente nosotros necesitamos un poco de persecución de esa represiva. Es muy probable que como iglesia necesitemos un poco de persecución armada, como en algunos de esos países, para que los creyentes nos despertemos y no nos amañemos o no nos durmamos con los pensamientos del mundo. No nos adormezcamos como el mundo se adormece y nos quiere adormecer. Aparente victoria, porque el único vencedor se llama Jesucristo, Cordero vencedor. Amado Señor, te damos gracias porque hoy nos recuerdas una vez más los sistemas represivos y opresivos que los gobiernos y las naciones y los imperios han tenido contra ti, contra tu pueblo y que han ejercido en el mundo entero. Esto nos angustia un poco, porque sabemos que ningún creyente va a la muerte con alegría. La muerte de por sí causa dolor y causa tristeza. Tú mismo lloraste cuando ibas bajando a Jerusalén. Tú mismo estuviste muy angustiado en Getsemaní. Tú lloraste ante la muerte de Lázaro. Y tu palabra nos dice que cuando hay muertos, hay lloro, hay dolor. Ninguno de nosotros va feliz y saltando a la muerte. Todos vamos con angustia, con dolor, con preguntas. Pero pese a eso, el corazón del creyente está confiado porque sabe que la muerte es un pasaporte para el reino de los cielos. Porque el creyente sabe que la muerte es un paso obligado, un paso necesario para presentarnos ante ti y disfrutar de la plenitud del reino. La iglesia y nosotros hoy como hijos tuyos reunidos, sabemos que si el imperio o el sistema de la muerte nos mata, ha contribuido al plan de nuestra temporalidad y nos prepara para el encuentro contigo. Ayúdanos a vivir para ti, Señor.
Ayúdanos a entender que sea que vivamos o que muramos, somos ciudadanos del reino. Que sea que vivamos o muramos, pertenecemos a ti. Y que no le tengamos temor a esta bestia criminal. Que no le tengamos temor a estas mordazas que nos ponen como creyentes. Y que abiertamente, con sabiduría y con prudencia, testifiquemos del Evangelio. Con honor y sin temor, con gallardía, porque nosotros nos debemos a ti y no nos debemos a un sistema. Nos sustentas tú y no un sistema. Y por eso no tenemos temor a casarnos, no tenemos temor a tener hijos, no tenemos temor a instruir nuestros hijos en las verdades del reino y a denunciar el pecado nuestro y el pecado del mundo, porque para eso nos llamaste. Si nos matan, si nos silencian, contribuiremos a la extensión del reino, y si nos matan, la sangre nuestra dará testimonio de que han muerto creyentes martirizados que te sirven a ti, y tú defiendes a tus testigos, porque tú nos has puesto como olivos y como candeleros en el templo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.